Estamos hablando acerca de ese buen pastor. El domingo antepasado estuvimos hablando precisamente de algo muy interesante, y es que decíamos que ya desde el Antiguo Testamento Dios nos permite a nosotros encontrar esa identidad, ese carácter, esa figura suya como pastor. Decíamos el domingo que iniciamos con esta, quizá no va a ser muy larga, pero una serie en la cual vamos a hablar acerca del Salmo 23, de cómo ya en el Antiguo Testamento, desde Génesis, encontramos nosotros la figura pastoral de Dios, ¿verdad? Y Él se presenta allá de una manera en la que probablemente para los hombres de Dios de ese tiempo era un tanto quizá difícil de digerir, de entenderlo. Pero en el Nuevo Testamento decíamos que fue todavía aún más complicado, y decíamos que los fariseos probablemente tuvieron muchos dolores de estómago, ¿verdad? Porque los fariseos esperaban a ese rey que iba a llegar como un rayo a liberarlos de los romanos. Y a diferencia de eso, se encuentran con alguien que se presenta ante ellos como un pastor, con alguien que les dice que él ha venido a darles el alimento espiritual que ellos necesitan en su vida. Así que es interesante cómo ya en el Nuevo Testamento nos encontramos nosotros también con eso. Y yo decía, los fariseos lo sufrieron eso. Porque ellos decían, ¿cómo es esto? Yo estoy esperando a un guerrero que me venga a liberar a mí de la opresión de los romanos, y me encuentro con este hombre que él no dice que va a liberarnos de los romanos, él dice que él es el buen pastor, dice que es la entrada de las ovejas. Entonces ellos como que tuvieron que luchar mucho con esa idea. Pero el Salmo 23 no solamente nos habla de eso, porque de hecho la introducción del Salmo 23 es ni más ni menos 4 palabras, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Y el domingo antepasado hablábamos de la necesidad de nosotros someternos a Él como pastor, porque suena muy bonito decir es mi pastor, pero yo decía, ya llevar eso a la práctica y entender lo que significa que Él es mi pastor, eso ya cambia muchas cosas para mí. Cuando una persona viene a Cristo y le entrega su vida, si esa persona entiende a tiempo lo que significó su decisión de haberle entregado su vida al Señor, y entiende que significa que se tiene que someter y sujetar a Él, a ese pastor, entonces las cosas van a funcionar bien para esa persona. Lo contrario sería estar en el Señor peleando con el pastor. ¿Sí me entiende, hermano, lo que le digo? Usted y yo no podemos estar peleando con nuestro pastor, que es el Señor. Pero hay mucha gente que pasa peleando con el pastor. ¿Sí me entiende? El pastor dice aquí y la oveja dice allá. El pastor dice blanco y la oveja dice negro. El pastor dice sí, la oveja dice no. Entonces, ahí tenemos un conflicto tremendo, porque el Señor dijo en una oportunidad, no peleará, se me ha ido la palabra, con gracias, hermana Silvia, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. O sea, eso hermano, mire, eso es muy escalofriante, porque lo que el Señor está diciendo es, dale. ¿A cuántos de ustedes les pasó cuando estaban pequeños que su mamá o su papá le decía estas palabras? Ay, Dios que lo bendiga. ¿A algunos de ustedes le dijeron eso, no? Era mejor que nos dijeran que te aplaste un tren, porque hubiéramos entendido nosotros, ¿me entiende, verdad? Pero aquello de, pues ay, Dios que lo bendiga. Una vez yo me quería ir a escalar el volcán de Santana con unos primos y otro montón de bolos, hermano. Y yo estaba así, pote, yo tenía quizás unos 15 años.
Y yo quería, ellos eran ya solo hombres, pues, ¿verdad? Y entonces yo quería ir. Pasé todo el día peleando con mi mamá. Y lo peor y más amargo fue cuando veo a todos mis primos y mis amigos con las maletonas hechas y con aquello, ¿verdad? Y las tiendas de campaña, yo me moría. Y al final de tanto insistirle a mi mamá, porque yo hice mi maleta, ¿me entiendes? Por fe. Yo hice mi maleta. Y al final mi mamá me dijo, pues hay Dios que lo bendiga. Y le salió un chorro de sangre de la boca así, mamá. Yo me fui, hermano. ¿Usted cree que yo anduve a gusto? Ese viaje fue horrible para mí. Yo sentía que yo me iba a ir en un barranco, que a mí me iba a comer una serpiente, que algo me iba a pasar, porque esa fue la manera gentil de mi mamá de decirme, está desobedeciendo y haga lo que se le dé la gana, pero si le llega a pasar algo a mí, ¿qué me importa? Sí me entiende, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, eso significa que hay un momento en el que Dios dice, ok, te suelto. Dale y camina tú y ve tú. Y ay, hermano, ni usted y yo queremos estar ahí. Ni usted y yo queremos estar ahí, porque las cosas no van a funcionar para nosotros. Ahora, ¿cuántos entendemos que el Señor es nuestro pastor, hermano? ¿Cuántos nos queremos sujetar a ese pastor? Pero el versículo 1 del Salmo 23 también dice, nada me faltará. Nada me faltará. Y casi por lo general, este versículo lo citamos pensando en nuestras necesidades materiales. Es casi siempre así. Por lo general, en la mentalidad colectiva es, cuando ahí dice nada me faltará, es porque Dios es mi proveedor. Y es cierto, es correcto. Pero aunque Él es el proveedor de todo y de todos nosotros, hermano, nos sorprenderíamos al saber que lo material para Dios no es lo que más le preocupa a Él que a nosotros nos llegue a faltar. O sea, Dios no quiere que nos falte nada. Por eso dice, nada me faltará, dijo David, ¿verdad? Nada me faltará. Pero yo quisiera que hoy quizás nos salgamos un poquito, de ese marco que le hemos puesto a la parte B del versículo 1, nada me faltará. Nos vamos a salir un poquito de ese marco material en el que siempre pensamos cuando decimos nada me faltará. Y yo quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Qué le diría usted al Señor hoy que usted quisiera que nunca le falte a usted? Que nunca le falte. Saldo en el teléfono, hermano Iván. Datos. ¿Qué le diría usted a Dios hoy? Señor, esto que nunca me falte. Nunca, que nunca me falte. ¿Sabe? Hay muchas cosas que podríamos decir. Entonces yo estaba así como en un problema porque era demasiado lo que podíamos hoy hablar al respecto y no tenemos tiempo. Así que tuve que escoger y hacer mucha selección para yo decidir al final, decir, esto vamos a hablar. Así que permítame que yo le mencione 3 o 4 cosas que usted y yo podríamos hoy poner en el altar del Señor y decirle, esto que no me falte. ¿Qué le parece a usted? Número 1, paz. ¿Qué le parece a usted? Paz. Isaías 9:6 dice que Él es el príncipe de paz. Y eso no lo dice solo por decirlo, hermano. Él es el príncipe de paz. Significa que Dios es, hermano, muy simpatizante de la paz. Dios es un Dios de paz. Bueno, hermano Iván, pero dice la Biblia que Él es Dios de guerra, Jehová de guerra, ¿verdad? Usted ya ha oído aquellos que dicen que sin guerra no hay paz, dicen por ahí, ¿verdad? Él es Jehová de los ejércitos, pero Él es un Dios de paz. Él desea que usted y yo experimentemos una vida de paz. La paz para Dios. Por eso es que habrá guerra, habrá hasta una guerra de Armagedón, ya sabe usted, ¿verdad? Pero es porque habrá una paz que será eterna. Si usted y yo estamos en Cristo, esa paz eterna la vamos a disfrutar, usted y yo. ¿Qué dice Juan 14:27? Mire, Juan 14:27 es un versículo muy profundo, hermano.
cuando yo lo estaba leyendo, poniéndolo en mucha atención, hermano, dice algo allí que es muy revelador para nosotros. Juan 14, 27 dice así. Juan 14, 27. La paz os dejo. Pero luego dice, mi paz. Ahí yo le invito a que usted lo subraye, póngale un color, una línea. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Vea, hermano, dice, la paz os dejo. Habla de dos tipos de paz. La paz os dejo. La paz, dice. Pero ahí dice él, yo no la doy como el mundo la da. Nos está hablando allí ya de un tipo de paz. Hay un tipo de paz que el mundo la da. ¿Cómo es esa paz que el mundo da? Bueno, es una paz, hermano, pues ficticia, podríamos decir incluso, ¿verdad? Efímera, pasajera. No es una paz que permanece, sino que es una paz que pasa. Así que Dios dice, yo les doy mi paz, dice el Señor, pero no es la paz que el mundo les da. Usted y yo podemos tener paz del mundo, ¿verdad? Usted y yo podemos tener paz del mundo. Pero mire, qué tremendo es encontrarnos con personas en el camino que uno los ve y uno ve una imagen, una foto de algo, de una vida buena. Pero algunas veces nos sorprendemos al escuchar desde el corazón a la gente y darnos cuenta, hermano, de que su vida está convulsionando, que esa persona está muriendo por dentro. Y todo parece tan bien, ¿verdad? Todo parece tan bien, pero realmente está cayéndose a pedazos. Allí es donde el Señor quiere llegar, a esa gente que tiene esa paz. Esa paz. Pero luego el Señor dice, mi paz les doy. Y dice, mi paz no es como la del mundo. Mi paz no es como la del mundo. Y cuando yo estaba leyendo este versículo, me acordé, hermanos, de Isaías 55, donde dice en el versículo 8 que sus pensamientos, dice, no son, mis pensamientos no son tus pensamientos. Oiga esto, ni mis caminos son tus caminos. Qué interesante es eso. Y ahora el Señor nos dice que su paz tampoco es mi paz. O sea, mis caminos no son como los tuyos, mis pensamientos no son como los tuyos, y mi paz tampoco es como la paz que tú piensas que puede hacerte a ti una persona realizada. No, no es así. Él tiene sus pensamientos, sus caminos y su paz, que es muy diferente a la nuestra. Así que, hermanos, si el Señor dice que tiene una paz que es mejor que la del mundo, yo quiero esa paz. Yo quiero esa paz. Ahora, ¿qué tipo de paz es la que Dios nos quiere dar? Vea lo que dice Efesios 2, del versículo 11 al 16, por favor. Efesios 2, del versículo 11 al 16. Mire qué interesante lo que dice acá, es muy interesante. Efesios 2, del 11 al 16, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, o sea, usted y yo, hermano, a nosotros no está hablando acá. No le está hablando a los judíos, está hablando a nosotros. Note que a los efesios les habla. Dice, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos estábamos así? Aquí vemos varios que estábamos así. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire qué maravilloso es eso, hermano. Que podemos decir nosotros somos el olivo injertado, ¿verdad? No éramos, pero somos. Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Y también dice la palabra que Él vino por lo suyo. ¿Quién era? ¿Qué era lo suyo? Israel. Él vino por Israel. Eso era su fin.
vino por los suyos, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Entonces, hermano, ahí cambia el plan. Ahí hay un redireccionamiento. Usted ha visto cuando en las películas sale que va en el tren, el carril del tren, y se va a estrellar y logran a tiempo hacer el cambio de la línea férrea. ¿Sí me entiende? Y el tren encarrila a tiempo, ¿verdad? Y cambia su ruta. El Señor allí cambió todo. Cuando a los suyos vino y los judíos no lo decidieron, hermano, el Señor hizo una operación ahí y la línea cambió para otro lado. Y ahí en ese otro lado estaba El Salvador, Centroamérica y todo. Todos nosotros que no somos judíos. Los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron del otro lado, les dio la potestad. Y si hablamos de potestad, aquí está el licenciado que nos puede explicar qué significa potestad, ¿verdad? Derecho. De ser hechos, no éramos hijos de Dios. Cuando usted quiere explicarle a alguien el evangelio, la salvación, váyase a la palabra y explíquele lo que dice la palabra. No eras, no somos, no eres, tú no eres. Pero si quieres serlo, tienes que ser hecho hijo de Dios. Dice luego, versículo 14, dice, porque Él es nuestra ¿qué? Nuestra paz. Mire, Él es nuestra paz, significa que para usted y para mí, la paz, hermano, no es un trámite, una situación que se arregla. La paz para usted y para mí no es que algo que salía mal ahora sale bien, no. La paz para usted y para mí es una persona y se llama Jesús. Esa es Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciéndola paz. ¿De qué está hablando? Está hablando de la guerra que había en nosotros cuando no teníamos a Cristo. Está hablando de la guerra que hay cuando el Señor está a las puertas de nuestro corazón, nos llama, nuestro viejo hombre grita por el otro lado, nuestra conciencia nos dice que debemos obedecer a Dios, el viejo hombre nos grita y tiene el poder de seducirnos. Esa guerra dice que Él vino a hacer la paz. Él vino y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Sabe qué tipo de paz? Yo le puse un nombre, hermano. Yo me inventé esto, mire. Paz existencial. Dios quiere darnos a nosotros paz existencial. La crisis más aguda de un ser humano va a ser siempre esta pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? ¿Verdad? Esa es la crisis existencial por excelencia para el hombre. El hombre se angustia y toma decisiones erradas porque no conoce esa respuesta. ¿Quién es? ¿Quién es, verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué fue lo primero que sucedió? Dígame usted si no es cierto. Es que el Señor puso paz en el corazón. Fue como llegar a un lugar, como dice aquella canción, ¿verdad? Fue como llegar a un lugar donde siempre me estuvieron esperando. Fue como que me abrieron la puerta y como que si esa familia rara que estaba ahí adentro, que era la familia de Dios, me conocía a mí. Y el Señor me hace sentir abrazado, viene esa paz a nuestro corazón. Entendemos que no vivimos y que no vinimos, hermanos, de la suerte, que no fue al azar, sino de un proyecto intencional en el corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que vienen de un proyecto intencional en el corazón de Dios? O sea, que no es que en el camino pasó y nos halló ahí el Señor, no, un proyecto intencional. Dios tiene un plano de usted, hermano, un plano con todo ahí trazado. Lo que sucede es que no lo podemos ver, pero Él sí lo ve a la perfección. Él nos ve como allá el satélite ve, o cuando usted va en Waze, ¿verdad? Y puede ver el mapita y ve todo usted, lo acerca, lo aleja. Así Dios. El problema es que cuando vamos en perdidos, no podemos ver eso y entonces entramos nosotros en crisis.
También, hermano, paz en las tormentas. Mire, no solo la paz existencial, sino paz en las tormentas. ¿Qué dice Filipenses 4, del 4 al 7? Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, oiga esta paz, yo no sé a cuántos interesados podrían haber hoy, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz en las tormentas. La paz existencial es aquella paz que a usted le permite conciliarse con quién es usted, conciliar de dónde viene y para dónde va y el propósito que Dios tiene para usted. Pero hay una paz que Dios también tiene para nosotros y es paz en las tormentas. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, aquí no hay, pero en otros lados hay gente, hermano, que cuando llega la tormenta pierde la cabeza. Cuando llega la tormenta, hermano, se le chispotea. Cuando llega la tormenta, le comienzan a fallar ciertos conectores. ¿Me entiende, verdad? Ciertos sensores. Entonces, como que hay cortocircuitos cuando llega la tormenta, ¿verdad? Usted dirá, ¿y eso qué es? No, pero digo, allá no sé dónde habrá, pero averigüemos, ¿verdad? ¿A dónde hay gente así, verdad, hermano Mauricio? Averigüemos, ¿verdad? ¿Dónde hay gente así que se le chispotean los cables, ¿verdad? Asdrúbal, hay que averiguar, hay que preguntar. La paz de Dios, que no es como la nuestra, guardará nuestros corazones. Mire, ¿sabe qué me encanta de acá? Que dice la paz de Dios. ¿De cuál paz está hablando? De la paz que acabamos de estar viendo, hermano, en Efesios. De esa paz que es su paz y que es la paz que usted y yo necesitamos en las tormentas. Así que, número uno, ¿qué le parece si esta mañana nosotros, tomando esta promesa del Salmo 23, nada nos faltará, le podemos decir a Dios, Señor, bueno, yo quiero decirte, yo quiero que paz no falte en mi vida, que paz no falte en mi casa, que paz no falte en mi familia, que paz no falte en mis hijos. Yo quiero siempre ver la paz y que cuando vengan tiempos de guerra y de batalla me lleven a encontrar la paz que necesita mi alma, mi corazón. Necesitamos, hermanos, de experimentar esa paz que acabamos de ver, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es otra cosa, eso es otro nivel, ¿verdad? Es la paz que nos hace permanecer a pesar de. Es la paz que hace que hayan tantos hoy que parecen incluso desquiciados en una iglesia, que uno piensa, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Qué está haciendo ella? Con todo lo que está viviendo, con la tormenta que le está cayendo encima. Esa persona se ve tan bien, es que tiene paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted le pregunta, yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted cómo hace? Lo que le va a decir, yo no sé, porque él no lo entiende, porque es una paz que sobrepasa el entendimiento. No entiende por qué, no entiende cómo es que está bien, no entiende cómo es que está riendo. Solo los cristianos hacemos funerales con hermano, fiestas pues. Hay funerales que son así medio, ¿me entiende, verdad? Que hasta uno dice, se están pasando los hermanos, ¿verdad? Que ya es como que sí, tampoco, pues, tampoco. Pero yo conozco, yo he ido a funerales así, donde claro, en medio del dolor, pero aquel gozo inexplicable. Claro, cuando esa gente se acuerda de que la palabra dice, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo eso no va a producir paz en el corazón, hermano? ¿Sí me entiende, verdad? En medio de la angustia y del dolor, la paz que sobrepasa el entendimiento. Vamos a ver, si hay alguien interesado en esa paz, ahí me busca al final. Vamos a ver la otra. ¿Qué más le diría usted al Señor que no le falte? ¿Qué le parece fe? Que no me falte la fe, nada te faltará. Señor, que no me falte la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es, ni lo intente pues. Mire qué tremendo eso es muy desafiante, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que no dice, mire, y se va a asustar, pero no dice que sin santidad. Dice la palabra, dice que sin santidad nadie lo va a ver.
Pero fíjese que aquí dice que cuando se trata de agradarlo, Él busca fe. Significa que aún usted, estando, hermano, en una situación de culpa por haber pecado delante de Dios, pero si lo busca con fe, lo va a encontrar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que con fe, el peor de los peores de los peores lo puede buscar y lo va a encontrar. Lo va a encontrar. El evangelio, hermano, no se camina en lo natural, se camina en la fe. Se camina en la fe. ¿Qué dice Mateo 9, los versículos del 27 al 29? Mire, lo que dice ahí es muy desafiante. Para mí es muy desafiante. Así que esta mañana es una mañana en la que yo, en lo personal, yo ya llevo una. Yo voy a decirle al Señor esta mañana, yo necesito tener paz, que no me falte la paz, Señor, que no falte la paz en mi hogar, en mi vida, en mi casa. Siempre, en los momentos de tormenta, yo quiero que haya paz. Pero mira lo que dice Mateo 9, por favor. Mateo 9 del 27 al 29, dice así. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Significa, hermanos, que Dios obra así. Esto a algunos de nosotros no nos gusta. Suena como un tanto injusto, ¿verdad? Porque decimos, ay, ¿cuándo yo? Porque dice acá que conforme a su fe sea hecho. O sea, el Señor obra conforme a nuestra fe. Es así. El Señor obra en base a la fe. Y como dijo alguien por ahí, no es en base a la lástima que Dios obra. Usted puede venir, hermano, revolcado, con la cara más lastimosa que usted tenga, ¿verdad? Y usted puede venir a gritar y a lamentarse, y usted puede echarse polvo en la cabeza, haga todo el drama que usted quiera. No mueve la mano de Dios eso, fíjese. A mí eso me costó entenderlo y aceptarlo, hermano. O sea, en pocas palabras, los berrinches, ¿verdad? ¿Cuántos somos papás y entendemos de lo que estoy hablando? ¿Verdad? Que los berrinches, usted y yo, porque somos humanos, caemos en esa trampa diabólica. Pau, eso viene, ¿oíste? Eso viene, Pau. En el súper, hermano, eso viene. Luchamos para que no suceda, ¿verdad? Pero siempre a nuestros hijos se les chisporrotea, hermano. ¿Sí me entiende? Por muy santo que está tocando la batería o el piano o el otro sujeto que toca la batería y también. Ay, hermano, hay momentos donde uno dice, vea, Señor, paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy la necesito. Y a Dios queremos llegar así muchas veces, haciendo berrinche. ¿Verdad? Que, o sea, ni le han dicho qué quieren, pero ya está con cara de berrinche, ya va ese lenguaje berrinchoso, ¿me entiende? ¿Verdad? Usted dice, pues ni me has dicho qué querés. Primero cambiemos la actitud, caballero, porque eso no va a funcionar aquí en esta casa, ¿verdad? Al rato va usted haciendo lo que le están diciendo que haga, ¿verdad, Sergio? Y la mamá nos ve, ¿verdad? Pero un día nos vamos a vengar, hermano, de todas esas manipulaciones. Es por fe, hermanos. En base a nuestra fe, Dios nos va a responder. En base a nuestra fe. No sé dónde conté yo esto. En una iglesia yo estaba por predicar y entonces el pastor dijo, antes de que escuchamos la palabra, una hermana dijo, va a dar un testimonio. Y pasó una hermana llorando. Y yo dije, va para largo, dije yo. Y dijo la hermana, dijo, hermano, quiero contarle que aquí el pastor, dijo, sabe que yo vine, dijo, esta semana, porque a mi hijo lo acaban de brincar, dijo. Lo acababan de, ya las maras lo habían metido. Y hermano, tuvimos que llevar al hospital, mi hijo muy mal, pero mi hijo está contento ahí. Así que yo, que no sabía qué hacer cuando me vinieron a decir que estaba en el hospital. Dice, me fui para el mercado, hermanos, y me fui a comprar una silla. Y ahí había una silla blanca. Así estaba en el altar. Y tenía una página con el nombre del muchacho.
pegada. Y me fui a comprar esta silla y le vine a tocar al pastor. Dice, yo le agradezco al pastor que me abrió, le dice. Esta silla es de mi hijo, hermanos, les voy a pedir que ninguno de ustedes la vaya a tocar, ni el ministerio de alabanza tampoco, les digo. Es para mi hijo que un día se va a venir a sentar aquí, dijo. Mira, hermano, se volvió loca la gente, la iglesia comenzó a cantar, a gritar, y se hizo un revoluto, activó algo esta mujer en la fe de mucha gente. Y yo dije, eso es fe. Eso es fe. No supe nada más de la historia, pero a mí mi fe me hace saber que ese chamaco, bien o medio partido, ¿verdad? Pero ese va a llegar al Señor. Eso es fe. Eso es lo que mueve la mano de Dios en nuestra vida. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Mire, también es un texto muy revelador, hermano, en cuanto a esto de la fe. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, a usted y a mí, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. En español muy caliche sería, no se la pique, hermano. Sino que piense de sí como con cordura. Tenemos que vernos en el espejo y decir, no, soy feo. Soy feo. Tenemos que vernos en el espejo y vernos bien y decir, no, aquí está disparejo, Señor, y aquí algo pasó. Vernos en el espejo, tener un concepto correcto de nosotros mismos. Dice, conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué? Repartió a cada uno. O sea, Dios repartió una medida de fe. Usted cuando vino a Cristo no se dio cuenta, pero ya venía incluido en el paquete una medida de fe. Cuando va usted a comprar una impresora y la compra, ¿verdad? La impresora, y esa impresora es de refilarle cartuchos, pero esa impresora viene con tinta. Esa tinta, usted va bien contento y va a comprar 5 resmas de papel, usted porque tiene que imprimir un montón, 5 páginas imprime y ya no tiene tinta. ¿Por qué? Porque es una tinta solamente de cortesía que le va a servir para hacer algunas pruebas, pero ahí viene la ganancia, usted tiene que ir a comprar tinta y eso es lo que le va a usted a costar más dinero. Entonces, esa tinta no es suficiente, solo fue para comenzar, la medida de fe fue para comenzar. Es la medida de fe con la que usted comienza a creerle a Dios, a creer la palabra, pero esa fe tiene que ser desarrollada. Y esa fe desarrollada se convierte sí en una fe que llevó a Pedro a caminar sobre el agua. ¿Me entiende, verdad? Esa es la fe que llevó a otros a ganarle a ejércitos extranjeros, a tapar bocas de leones, dice la palabra, Hebreos 11. Dios desea que usted y yo siempre tengamos fe. Esta mañana es una mañana para decirle a Dios, Señor, yo necesito fe. Quizá entre nosotros haya alguien que no se ha dado ni cuenta que la tinta ya se le terminó hace ratos, hermano, y que necesita un refil ya, urgente. Algunos entre nosotros ya no pintamos, hermano, ya no pintamos. Otros están ahí a medio, otros rayados, ¿verdad? Otros rayados, otros ahí más o menos sale la página. Pero quienes necesitemos tinta esta mañana, es una mañana para decir, Señor, yo necesito fe. Es más, yo esta mañana necesito un refil. Y le quiero decir que hoy hay promoción, es gratis si usted la quiere. ¿Qué le parece? Hoy hay refil gratis para nosotros, hermano. La mayoría de cristianos vive con esa que recibió. Si un día dice, ya no imprime, dicen, pues ya no imprime. Y empolvada la impresora, porque ya no imprime y ya no sirve. No, la impresora sirve, lo que necesita es tinta. Algunos tenemos 20 años en la iglesia y hace mucho tiempo dejaron de pintar, hermano, por el amor de Dios. ¿Y qué le parece si el Señor les refila hoy y cuando salgan esas páginas impresas, esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en nosotros, vamos a decir, qué bonito pintaba yo, no me acordaba. Nunca me había dado cuenta qué bonito todo lo que puedo hacer para Dios. Dios quiere activar esa fe una vez más. Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Romanos 1:17 dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito allá en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio todo es por fe, hermanos, es por fe.
El evangelio es por fe. Así que llevamos paz, fe. Algunos de ustedes están que yo sé que van a pedir algo. ¿Qué le parece uno más? Poder. Amén. Poder, que no falte el poder en nuestra vida. Mire qué curioso lo que dice Hechos 1 del 6 al 9. Hechos 1 del 6 al 9. Hechos 1 del 6 al 9. Dice así, que no traigo yo impresas mis citas hoy, así que aquí estoy buscando. Hechos 1 del 6 al 9. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Me llama la atención que, hermano, antes de subir el Señor, antes de irse, las últimas palabras que hay en él son algo que van a recibir los discípulos, y es poder. Recibiréis poder, significa que Dios no tiene nada en contra del poder y de darnos poder a usted y a mí. El evangelio es y se vive con el poder del Espíritu Santo. Así que eso es lo que dice Romanos 1:16. ¿Qué dice? Romanos 1:16 nos habla también a nosotros de ese poder que Dios quiere darnos a nosotros. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Necesitamos poder, hermano. Poder en nuestra vida.